Hemos encontrado que estamos en un momento de la historia empresarial donde los bienes políticos y económicos se han desvalorizado, junto con altas presiones en lo social y ambiental, lo que ha desencadenado en una marcada inequidad. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, analizaremos frente a esta situación cómo pasar de barreras empresariales a la innovación. Cuando una empresa se crea en Colombia, de nacimiento ya tiene alguna barrera estructural. Uno piensa en barreras estructurales, probablemente analiza lo que tiene que ver con demografía, población que atiende, características climáticas de la región y digamos que si ahí hay algún tipo de limitante a partir de estrategia empresarial, pues se libera ese tipo de limitante. Sin embargo, en Colombia existen unas barreras que se dan de facto desde el nacimiento para la organización. Una tiene que ver con la tasa impositiva. Es que en nuestro país, más o menos cada 2 años hay una nueva reforma tributaria. Cuando se analiza la historia de esas reformas tributarias, normalmente recaen con más impuestos para las empresas. Al nivel, pues que en la actualidad tenemos un nivel de impositivo del 35%, lo comparas con la media del mundo, las empresas pagan el orden del 24%, en la media OCDE están también un nivel similar, 23,5%, es decir, que en Colombia se pagan 11 veces más que en el promedio del mundo. Y si lo comparas con nuestra región, con Latinoamérica, pues las empresas en Colombia pagan alrededor de 4,5 veces más, porque en la media de nuestra región, pues el nivel impositivo es del 27,5%. Otra barrera tiene que ver con los elementos burocráticos en nuestro país. Cuando hay demasiada burocracia, pues lo que ocurre es que las personas pasamos mucho tiempo haciendo trámites y ese tiempo probablemente lo pudiéramos invertir más en desarrollo empresarial, en innovación, en el mismo trabajo de la organización. Cuando se analiza por sectores, y esto viene como fuente de Atlas Network, por ejemplo, en el sector agro, anualmente se invierten más o menos unas 450 horas en trámites burocráticos. Cuando miras a industria, eso al orden de unas 406 horas. Te vas para comercio y servicio, tienes 568 horas. La media de las empresas en nuestro país es del orden de unas 524 horas. Y es que en total, pues en nuestro país tenemos 47 trámites burocráticos para las empresas relacionados con instituciones como el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, la DIAN, los municipios, el INVIMA, el Cuerpo de Bomberos, la organización Saico de Simpro, las cámaras de comercio. Pues al final, ¿qué ocurre? Cuando tienes pues esas cargas, esas barreras, pues lo que hace es que las personas tienen que invertir mucho más tiempo en el trabajo. Por eso, pues en Colombia es uno de los países donde más horas se trabajan a la semana, con 47 horas. Se estima que si se disminuyen las jornadas laborales, pues el PIB per cápita se incrementa. Pues la razón, digamos, lo puede uno evidenciar en algunos países OCDE, pero que tienen un alto nivel de tecnología y desarrollo industrial. Te vas para Países Bajos, donde trabaja al orden de unas 27 horas semanales y su PIB per cápita es cercano a los $60.000. Te vas a naciones como Alemania, Francia, Reino Unido, la zona euro y encuentras niveles por debajo de los 37 horas, entre las 33 y 37 horas trabajada, con PIBs per cápita superiores a los 40.000. Pero en nuestro país hay un limitante importante para lograr eso por la baja inserción tecnológica y por eso hay un bajo nivel de productividad. Ese bajo nivel de productividad luego también te afecta en niveles de ingresos, en niveles de salario. Entonces hay un primer elemento donde las empresas de nuestro país pues nacen con unas barreras estructurales. Luego tienes que ver el entorno donde están esas compañías. El entorno de las compañías pues tiene que ver con la democracia, más bien la política. Si uno analiza a nivel político, se ha encontrado que estamos viviendo una crisis en democracia. Te vas para nuestra región y tienes a Venezuela como el país más corrupto en nuestra nación, en nuestro continente. Colombia está en el puesto número 14. Esos niveles pues han hecho que el apoyo a la democracia en el tiempo por parte de la población haya disminuido. Cuando miramos los datos del Latinobarómetro y nos paramos en el año 2000, pues más o menos el 60% de las personas apoyaban a la democracia. Actualmente el dato del 2023 es un 48%. Cuando esa democracia disminuye, y eso es producto de movimientos autoritaristas, populistas, nacionalistas, que lo hemos visto alrededor del mundo, un ejemplo es Modi en India, Erdogan en lo que tiene que ver con Turquía, te vas para lo que pasa en Estados Unidos con Trump, lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, movimientos también de electrodictaduras, lo que pasó con Fujimori en Perú, lo que pasó con Chávez en Venezuela, la continuidad con Maduro, lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua, los cambios de algunas reglas democráticas como crear reelecciones, en el caso de Colombia con Álvaro Uribe, con Juan Manuel Santos.
todo eso empieza a lastrar el frente de la democracia. Cuando la democracia se lastra, pues luego vas a tener que las personas empiezan a preferir lo que tiene que ver con gobiernos incluso no democráticos que lleguen al poder si les llegan a resolver problemas. Incluso puede generar la apropiación de gobiernos o favorabilidad frente a gobiernos militares. Todo esto en lo que está redundando es que en nuestra región se está dando una marcada desvalorización de los bienes políticos. Entonces tienes, en el caso de Colombia, unas barreras estructurales para las empresas y adicionalmente su entorno es un entorno donde los bienes políticos se han desvalorizado. Luego entonces tienes que pensar en los bienes económicos. Y todavía con una persistente amenaza de una posible recesión en Estados Unidos, pues las presiones internacionales le afectan a nuestro país, teniendo en cuenta pues que Estados Unidos es nuestro principal destino de exportaciones, adicionalmente es nuestro principal lugar o origen donde se da la inversión extranjera directa. Cuando tú miras las curvas de rendimientos del Tesoro estadounidense están invertidas, es decir, las curvas a un año, a 2 años están generando más rendimiento que las que están a 10, incluso a 20 años. Cuando ocurre ese fenómeno, se estima que puede existir una recesión económica. Hasta que ese lunar o esa sombra no se desvanezca, pues vas a tener una repercusión en la confianza, una repercusión en la dinámica a nivel económico. Si tú miras luego lo que pasa directamente en nuestro país a nivel económico, tiene una presión bastante marcada con las tasas de interés. Las tasas de interés que no te están permitiendo hacer inversiones por parte de las empresas y no te está permitiendo utilizar el vehículo de financiación por parte de las personas para dinamizar mucho más el consumo. Luego tienes un gobierno con un bajo nivel de ejecución en los sectores, entonces eso también te afecta la dinámica en materia económica y tienes un entorno donde hay una serie de reformas que te generan interrogantes como la laboral, la pensional, la de salud, que incluso cuando se corren los modelos de equilibrio general, diferentes autores, desde FEDesarrollo, Banco de la República, ANDI, AFID, la Universidad de Medellín, estiman afectaciones en los puestos de trabajo que pueden ir desde los 350.000 puestos hasta el 1.000.000 de puestos. Y si no hay trabajo, si no hay más bien una afectación en los puestos de trabajo, luego tienen una afectación en los ingresos y una afectación en la dinámica económica. Entonces tienes, haciendo un resumen, unas empresas que vienen en un entorno donde hay unas barreras estructurales, donde los bienes políticos están desvalorizados y donde los bienes económicos también están desvalorizados. Tienes que pensar también qué pasa en materia social y ambiental, con un volumen bastante alto de emisiones de metano, de emisiones de CO2, con niveles donde, por ejemplo, el Financial Times hace sus proyecciones para el 2070 de cómo se va a calentar la temperatura, cómo va a estar aumentando la temperatura de la Tierra y muy probablemente hacia el 2070 la población de nuestro planeta superará los 9 billones de personas, pero va a haber posiblemente una tercera parte de la población que van a tener limitantes en la zona donde están viviendo. Entonces van a haber unos lugares que prácticamente va a ser imposible albergar vida humana producto de este cambio climático. Cuando tú tienes una presión como esas, pues entonces esto te empieza a generar un fenómeno migratorio. La migración normalmente ha estado concentrada por efectos económicos, o sea, caídas económicas en países, el caso de Haití, el caso de Venezuela, entonces se da migración hacia otros lugares. También hay problemas en cuestión de seguridad, entonces personas que empiezan a pedir asilo político en otros países porque están viendo vulnerada su seguridad, se da también un fenómeno de migración. Y normalmente no estaba pasando tanto elementos asociados a la geografía y eso tiene que ver con desastres naturales o impactos en lo que está asociado a la parte climática. Muy probablemente se van a crear nuevos corredores de migración asociados a este tipo de fenómeno. Desde Sectorial construimos trimestralmente la matriz de dinámica sectorial, que te permite interpretar la velocidad a la que se expanden los sectores para definir una exploración comercial de los mismos. Para acceder a este contenido, contáctanos a través de www.sectorial.co. ¿Cómo la empresa trabaja ahí? La empresa debe trabajar ahí utilizando las palancas de descarbonización. Palancas de descarbonización como el cambio de combustibles, utilizar procesos de circularidad, hacer uso de las energías renovables, introducir nuevos tipos de procesos, implementar captura de carbono, hacer soluciones basadas con productos naturales o generar una eficiencia en los procesos
y materiales. Cuando tú sumas todos estos elementos, es decir, una sociedad donde hay barreras para la creación de empresa, una sociedad donde los bienes políticos están desvalorizados, una sociedad donde sus bienes económicos también están desvalorizados, donde tienes presiones en lo ambiental, la consecuencia que te lleva a todo esto es desigualdad, es inequidad. Es bastante llamativo encontrar que en la actualidad tú tomas el 50% de la población y más o menos en promedio recibes $253 mensuales por persona. Y te vas al 10% de la población y recibe mensualmente $8.800. Vete al 1% más rico y recibe mensualmente en promedio $29.183. Hay una diferencia bastante marcada y eso es un fenómeno o el resultado de los aspectos anteriores que te llevan a una desigualdad. Cuando uno analiza ingresos, está hablando específicamente de los salarios, los honorarios, los rendimientos financieros, personas que reciben dividendos, ese tipo de elementos. Cuando uno habla de riqueza, son las personas que tienen su inmueble, su vehículo, activos como tecnologías o tienen unas acciones de unas empresas o son dueños de algunos bonos, temas como eso. Entonces tú comparas o analizas más bien el 50% de la población tiene más o menos el 8% de los ingresos del planeta y el 2% de la riqueza. Te vas al 10% de la población, ese 10% de la población te maneja el 53% de los ingresos y el 76% de la riqueza. La cuestión es bastante marcada o bastante llamativa cuando te vas a cada uno de los países. Y uno pensaría que entre los países tengan mayor nivel de ingresos, pues la equidad la desigualdad se disminuye. Pero eso más que un tema de ingresos y si hay desarrollo de la empresa privada, tiene que ver con un modelo económico, cómo funciona. Tal vez los menores niveles de desigualdad o inequidad lo encuentras en la zona euro y es una zona que tiene un nivel de ingresos bastante relevante. Pero te vas, por ejemplo, a Estados Unidos con un nivel de ingresos bastante relevante y los niveles de diferencia entre los ingresos del top 10% de la población frente al 50%, las diferencias van entre las 16 y las 19 veces. Vete a Colombia, vete a Sudáfrica, vete a la India y vas a encontrar que los niveles o las diferencias entre ese 10% y ese 50% de la población es entre 19 y 140 veces. Y las razones de fondo tienen que ver con desarrollos de modelos económicos, pero sobre todo con ese tipo de barreras al acceso de las empresas. Eso te limita la productividad. Cuando te limita la productividad, te limita la capacidad de ingresos, te limita la capacidad de trabajo, de acceso a la mano de obra y siempre entonces terminas viviendo una marcada situación de informalidad. Esa marcada situación de informalidad luego te redunda en una desigualdad. También hay una responsabilidad importante cuando uno mira en los países y es el rol de los gobiernos. Uno encuentra normalmente que los países son bastante ricos, pero son bastante pobres en su direccionamiento. O sea, es una riqueza pública que disminuye, mientras que la riqueza privada se incrementa. De hecho, lugares donde la riqueza pública todavía es bastante relevante es, por ejemplo, en China, que pesa el 32%, la riqueza privada es el 78%. En nuestra región, la riqueza pública es el 23%, la privada es el 77%. Y ese mal manejo de los gobiernos incluso lleva muchas veces que los países puedan caer en riesgos de quiebra, en default, que tengan incapacidad de pagar una deuda. Y ahí es donde interviene normalmente el privado, tratándole de solucionar los problemas que se generan desde lo público. ¿Cómo puedes entonces combatir todo esto desde sociedades de empresa? Pues lo mencionamos en algún podcast anterior y la principal palanca para la sostenibilidad de una organización y de las sociedades termina radicando en la innovación. Una innovación, o más bien unas apuestas sectoriales o empresariales que propendan hacia productividad, escalabilidad, innovación y la internacionalización. Todo esto luego entonces te redunda en el uso marcado de la tecnología. Y es que muy probablemente de aquí hacia el 2025 el rol de la robótica va a tener un marcado protagonismo. Ya lo viene teniendo, pero cuando uno mira la distribución de roles o de trabajos entre los humanos y las máquinas, va a encontrar muy probablemente hacia el 2025 que de las actividades el 45% lo va a hacer la tecnología y el 55% lo va a hacer la capacidad humana. Es que uno encuentra que los procesos tecnológicos empiezan a ayudar de una manera bastante marcada en el procesamiento de datos, en actividades manuales u operativas,
en lo que tiene que ver con algunos procesos administrativos, en procesos incluso de contratación de personal. Cada tecnología tiene una inserción particular, o sea, en la actualidad hablamos mucho de inteligencia artificial, pero si miras la inserción que tiene el Smart Data o el análisis masivo de datos, pues básicamente esa inserción es de más del 85% en la totalidad de sectores. Cada empresa tendrá una particularidad y un foco principal en elementos de informática en la nube o en Internet de las cosas, en cifrado, en ciberseguridad, en procesar textos, imágenes, voz, en inteligencia artificial que ya lo reseñamos, en el e-commerce, en la robótica, en la realidad virtual o aumentada, en la impresión 3D, 4D, en computación cuántica, en biotecnología. Para eso entonces las organizaciones pues lo que deben hacer es empezar a trabajar en una madurez digital, ya no es tanto transformación digital, eso ya se debió haber dado, es más una madurez, una aceleración digital. Cuando uno mira por sectores, por ejemplo en Colombia, los que están teniendo un buen nivel de madurez digital están en las telecomunicaciones, están en el turismo y la hotelería, están en la energía, pero hay un rezago bastante marcado en el frente agro. Y cuando miras por áreas, al interior de las empresas, pues vas a encontrar que áreas como la de estrategia, innovación o la de sistemas y TI, pues allá hay un buen nivel de madurez, pero vas y miras la logística, la administración, el tema legal y los niveles son bastante bajos. Y con áreas disímiles en una misma organización, pues eso luego te genera un rezago. Y cuando hay rezago, pues no logras combatir esas barreras estructurales que mencionábamos al principio, esa escasez en los bienes políticos, esa escasez en los bienes económicos y las presiones que terminas recibiendo del medio ambiente. En el próximo capítulo hablaremos sobre lo que esperan los clientes y empleados de las empresas en un entorno con barreras estructurales y presiones económicas.